Buenas tardes a todos, bienvenidos a una tutoría de Historia Americana. En esta tutoría vamos a centrarnos en un tema que son las reformas borbónicas. Y podemos empezar diciendo de que las reformas borbónicas se llevaron a cabo en el siglo XVIII, luego de que se produzca un cambio de dinastía en donde van a pasar a gobernar los Borbones, que eran de origen francés. Van a reemplazar a la dinastía anterior, que fueron la de los Habsburgos, una dinastía de origen austríaco que manejaban asuntos sumamente religiosos. Y con la muerte del último rey de esta dinastía, que no tenía un heredero para continuar en el trono de España, digamos que esta fue una de las causas por la cual se va a generar una guerra, ¿sí? La guerra conocida como Guerra de Sucesión, en donde participaron varias potencias europeas, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia, Austria, ¿sí? Y digamos que lo que se buscaba ahora era quién iba a tomar el trono de España, ¿sí? Cuestión que los que van a tomar el trono de España van a ser los Borbones, o sea, los franceses. Ellos son los que van a crear estas reformas conocidas como reformas borbónicas, que básicamente fueron un conjunto de reformas políticas, administrativas, económicas, militares, en donde la corona española buscaba superar la crisis y guerras permanentes que venía atravesando con otras potencias, ¿sí? Y estas reformas van a tener mayor impacto durante el reinado de Carlos III. La idea que van a tener estas reformas va a ser ejercer mayor control sobre el territorio, poder transformarlo al imperio en un imperio más comercial, con más fuerza militar, con el objetivo de proteger la riqueza, ya que era amenazada por otras potencias. Una vez que aparecen estas reformas, todos aquellos privilegios que se habían logrado obtener en la dinastía anterior, con la llegada de los Borbones y estas reformas, estos privilegios se van a perder. ¿Esto qué quiere decir? Que las reformas borbónicas tuvieron sus consecuencias negativas aquí en América. Y las consecuencias negativas fue la presión fiscal. ¿Qué va a pasar? Se les empieza a aumentar los impuestos a los criollos, se les empieza a sacar privilegios que ellos tenían aquí en América. Ellos ocupaban cargos públicos, y ¿qué va a pasar? La corona española le sacaba estos cargos y se los daban a los peninsulares, que eran los que venían de España. Todo esto va a empezar a generar un descontento social. Además, en este contexto se van a dar las revoluciones aquí en América, como por ejemplo la de Tupac Amaru, justamente por esta cuestión de querer imponerse a los altos impuestos que había establecido la corona española. Y digamos que todo esto para la corona española era un beneficio económico, ¿no? Porque digamos que era lo que en realidad ellos buscaban, empoderarse económicamente. Además, también podemos decir que estas reformas afectaron los intereses que tenía la Iglesia. Había una política que era el regalismo, una política que planteaba que no había nadie por sobre arriba del rey. Y obviamente que esto va a chocar fuertemente con la comunidad jesuita. ¿Por qué? Porque los jesuitas, no querían obedecer lo que decía un rey, ¿sí?, sino que ellos se guiaban por lo que decían las Sagradas Escrituras, lo que decía el Papa en esta época. La corona española a los jesuitas los veía como una amenaza para el imperio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jesuitas en la dinastía anterior, en la dinastía de los Habsburgos, habían logrado tener mucho poder económico, mucha riqueza, ¿sí? Y es por este motivo, que la corona española los veía como una amenaza. A los jesuitas se los acusaba diciendo de que ellos habían estado detrás del motín de Esquilache. El motín de Esquilache tuvo que ver con revueltas que se dieron en España, en Madrid, por diferentes cuestiones, y una de ellas fue también por los altos impuestos. Además también porque ellos conspiraban en contra de la monarquía, o sea, en contra del rey Carlos III, y digamos que todo esto es lo que va a terminar llevando a la expulsión de los jesuitas en el año 1767. En donde la corona española les va a confiscar
todos sus bienes, toda esa riqueza que habían logrado tener, se las van a confiscar. Van a ser expulsados de América, algunos van a ser embarcados a España, otros se los mete preso, ¿sí? Bien. Además, también podemos decir que el territorio se va a organizar con estas reformas borbónicas con la creación de nuevos virreinatos. O sea, para este entonces habían 2 virreinatos, ¿sí? Y se van a crear 2 virreinatos más. Por lo tanto, van a pasar a ser 4 virreinatos. Se va a crear el virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires, y el virreinato de Nueva Granada, con su capital en Bogotá. ¿Y cuál va a ser la idea que va a tener la corona española? La idea que va a tener es crear a estos virreinatos. ¿Por qué? Porque como el territorio era muy extenso, ¿sí? La idea era dividirlo en virreinatos y mientras la administración esté separada, mejor controlable iba a ser el territorio, ¿sí? Y en este contexto en el que se decide crear estos virreinatos, los que van a salir perjudicados va a ser el virreinato del Perú. ¿Por qué? Hubo levantamientos de pueblos originarios que estaban liderados por Tupac Amaru. Además, para este entonces, Buenos Aires empieza a crecer potencialmente porque empieza a mantenerse con la riqueza de Perú, ¿sí? Y esto es lo que le permite empezar a crecer potencialmente, ¿sí? El virreinato del Río de la Plata se va a crear en 1776 y en el año siguiente se creó lo que se conoce como Reglamento de Comercio Libre, ¿sí? Esto va a habilitar al puerto de Buenos Aires a empezar a comercializar, ¿sí? Legalmente con otros puertos de América, como por ejemplo Montevideo, y además también con otros puertos, ¿sí? Como por ejemplo con España. Aproximadamente en el año 1782 se van a llevar a cabo nuevas reformas en el virreinato con el objetivo de reorganizar y administrar a este nuevo virreinato. Y esto se va a dar a través de lo que se llama Ordenanza de Intendencias, en donde el virreinato del Río de la Plata se lo va a dividir en 8 intendencias, que fueron Paraguay, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz. Y con respecto a Buenos Aires, digamos que antes de la creación del virreinato del Río de la Plata y antes de la habilitación del puerto en Buenos Aires, Buenos Aires era una ciudad marginal, ¿sí? Y empieza a crecer potencialmente gracias a la riqueza de Perú y también por la habilitación del puerto en Buenos Aires, ¿sí? Además también puedo decir que en el año 1805 la corona española pierde todo su poder, la riqueza que tenía. ¿Por qué? Porque va a ser invadida por Gran Bretaña. Y esto se va a dar en la batalla de Trafalgar. Y digamos que a partir de esta batalla, las reformas borbónicas empiezan a hundirse, ¿sí? Bien. Bueno, esto sería, digamos, lo más relevante, una breve introducción sobre lo que tiene que ver con este tema de las reformas borbónicas. Espero que les sirva este video. Nos vemos en una próxima tutoría.